vamos a dar esta charla en lo que a mí respecta. Es la tercera y la última de lo que nosotros denominamos la autoconciencia cultural de América Latina, la necesidad de esa autoconciencia y la perspectiva de los objetivos que tenemos que plantearnos. Entonces, vamos a dedicar unos pequeños minutos a reflexionar sobre lo que habíamos dicho anteriormente. La cultura no es el espectáculo. La cultura no es escribir un libro. La cultura tampoco es tener hermosas facultades artísticas y tratar de que esas facultades artísticas triunfen en la vida y vayan vinculadas al triunfo personal. La cultura es el modo de vivir de un pueblo. Es el conjunto de valores tácitos o expresos que guían las conductas no siempre conscientes y que tipifican de tal manera al ser humano que cuando alguien dice, mirá, ese hombre es de tal lugar, por la manera en que se comporta. Ese es el comportamiento, el conjunto de cosas adquiridas, valores, sobre todo valores, pero también otro conjunto de sabidurías populares y no populares que hacen a la esencia que uno exista en el mundo y que uno sea de un lugar. Eso tiene tanta importancia como tener un documento de identidad. Ustedes fíjense el inmenso drama humano que se produjo en la Argentina por todo ese proceso de arrancarle la identidad a una persona, no saber quién es ni de dónde viene, o sea, no tener memoria de la sangre, como dice el padre Cini. Entonces, ¿por qué digo todo esto? No porque ponga en un segundo plano las actividades artísticas. Las actividades artísticas son una parte de la producción de la cultura. Las costumbres son otra parte. La vida común, normal, el desarrollo natural es otra parte, o sea, el comportamiento general de la sociedad. Es importante recordar que después que terminó la guerra del Vietnam, bueno, ustedes eran muy jóvenes la mayoría, que se filmó una película casi documental, hecha por los mismos Estados Unidos, que tenía como objetivo reflexionar por qué una potencia, en ese momento la primer potencia mundial, hoy ya no es más, por qué la primer potencia mundial había perdido una guerra de varios años contra un pueblo pobre, con ayuda por supuesto externa, pero fundamentalmente por la decisión de luchar. Y se hizo un congreso, la película se basa en el congreso de centenares de antropólogos, sociólogos, politólogos, todos los científicos sociales que analizaban cada uno desde su punto de vista por qué se había perdido esa guerra que tecnológicamente era imposible que se pierda. Y se llegó a la conclusión
de que Estados Unidos perdió la guerra porque no había podido dominar culturalmente al pueblo de Vietnam. Es decir, nunca lograron integrarlo y siempre existió el otro. Y al existir el otro y esa diferencia entre el uno y el otro está además acompañada por dos armas, entonces el desenlace, digamos, de la relación es violenta y no se pudo crear la admiración hacia el pueblo que invadía. Y nadie lucha contra quien admira. Entonces, por el contrario, como ellos no admiraban al pueblo de Estados Unidos, sino que todo lo contrario, habían peleado contra los franceses, su vida había sido siempre una lucha de liberación contra todos los pueblos que quisieron dominarlo, por más que vino la potencia más grande del mundo, culturalmente no pudieron dominarlo. Y entonces era un pueblo que estaba dispuesto a desaparecer de la tierra. Y el precio que pagaba Estados Unidos por tirar una bomba nuclear y hacer desaparecer de la tierra en la Guerra Fría era muy riesgoso. Ya no se podían usar armas nucleares. La Guerra Fría fue también llamada la paz del terror, en el sentido de que no se usaba todo lo que se tenía porque implicaba el peligro de la destrucción de la vida en el planeta, peligro que existe ahora todavía. Fíjense ustedes la importancia que tiene la cultura, la importancia de ganar una guerra a una potencia internacional. El hecho de saberse quién es y que el otro es el otro y que no es uno y que no viene para ser amigo ni elevarlo culturalmente, sino que viene para someterlo y sacarle su cultura. Era una guerra en el fondo, con todas las bombas, los humos, las ametrallas, todo, con todo era una guerra de cultura. Después de la caída del muro de Berlín, se llenaron de libros que decían que, bueno, había terminado la época de las balas. Muchos libros se escribieron al respecto. El más famoso de todos fue el de Fukuyama, que decía que el fin de la historia había llegado, que la democracia liberal se iba a consagrar en todos lados y que el mundo iba a ser muy aburrido, y que al ser muy aburrido, una de las cosas por las cuales iba a ser aburrido era porque no iban a haber más conflictos y que los conflictos habían terminado porque las dos ideologías, una había sido vencida. De lo que se olvidaba Fukuyama era que las dos ideologías habían nacido en Occidente y que Occidente era un bloque cultural y que el mundo, si bien se manejaba por ideologías, también tenía otros motivos para creer, vivir, luchar por la vida, ayudar al otro, organizar su sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, lejos estuvo Fukuyama de acertar lo que él predijo que iba a ocurrir. Ni bien cayó el muro de Berlín y cuando eso se expandió como efecto político, al llegar a Yugoslavia se desató una de las guerras más sangrientas, donde apareció como central que lo que se peleaba era por la cultura.
O sea, nuevamente ahí había ortodoxos, cristianos, católicos, musulmanes, y se daba por primera vez el hecho de que cada grupo recibía gratuitamente el apoyo, por ejemplo, de pueblos que tenían las mismas culturas. Los musulmanes de Yugoslavia recibían el apoyo de Irak o de Irán, otros recibían el apoyo ruso y así sucesivamente, y se hizo una guerra tan sangrienta que tuvo que intervenir las Naciones Unidas porque iba a terminar en una limpieza étnica, que quiere decir que el único que tiene derecho a ocupar el planeta soy yo, porque tengo la piel más clara que el otro, y que el otro que tiene la piel más oscura o usa un turbante, etcétera, etcétera, no tiene derecho a pisar el planeta. Esos niveles de discusión son niveles culturales y son los niveles que en este momento comienzan a ponerse al día. Entonces, todos los días en los diarios ustedes pueden llegar a la conclusión, que a su vez es una hipótesis de trabajo, de decir que estamos en plena guerra de las culturas. Ha estallado una tercera guerra mundial que no tiene nada que ver con las ideologías del siglo XX, sino que tienen que ver con las culturas antiguas que al caer las ideologías del siglo XX emergen para buscar un lugar bajo el sol y que todavía estamos muy lejos de saber cuál va a ser el desenlace de todo eso. Y que a pesar de todo lo que se haya dicho de Huntington, aparecen nomás los bloques que él había nombrado como que se iban a poner en movimiento, es decir, Occidente, la ortodoxia, China, la India, América Latina, el África. Y cada bloque cultural con su estado central. El desarrollo de esos hechos militares van a ser la historia que ustedes van a vivir. Y el destino personal que van a tener y que vamos a tener todos nosotros está vinculado al desenlace y al resultado de esta guerra cultural que nosotros estamos presenciando con un gran crecimiento. Ustedes ven que hoy en día todos los días se ocupa un poquito más de territorio, hay más bombardeos todos los días, hay más muertos, etcétera, etcétera. Esto va creciendo, no va disminuyendo. No es un bombardeo de esos esporádicos que se daban ahí entre Palestina y Israel, sino que se trata ya de otra cosa, que todavía no ha tomado su cariz definitivo, pero que sí tiene como acciones, digamos, humanas, como un sujeto colectivo, 1.300 millones de musulmanes, que quieren tener por ejemplo, los kurdos no tienen Estado, los palestinos no tienen Estado, o sea, existen naciones sin Estado y hay luchas pendientes que se resolvieron en el siglo XVII en otros lados y que quedaron pendientes en la historia, que la Guerra Fría prolongó, congeló, pasó a tercer plano, nadie se iba a acordar de los kurdos, sino que era una palabra para expresar otra situación. Nadie se iba a acordar de la existencia de los kurdos en pleno siglo XX. Era totalmente impensable. Entonces uno dice,
Administración cultural implica dos preguntas. ¿Administrar qué? ¿Y administrar para qué? Administrar la cultura no implica solamente promover la cultura y hacer una buena serie de espectáculos. Eso es una parte, repito. Administrar la cultura implica primero que se vaya tomando conciencia de que el administrador cultural tiene que ser una de las personas que consciente del tiempo, el espacio, los valores y las tareas. Tiempo, espacio, valores y tareas pendientes. El que tenga conciencia de esos 4 elementos comienza a ser un hombre activo en la cultura. Si no se tiene conciencia de en qué cultura estamos, se hizo hace unos 5 años, se hizo acá en Misiones, una especie de encuesta sobre este tema, y se hizo en las universidades, y el 80% contestó que nosotros pertenecíamos a Occidente. Y Occidente considera que nosotros no tenemos nada que ver con Occidente. O sea, los pensadores de Occidente piensan América Latina es un bloque cultural y nos miran a todos como un bloque, como una cosa. Por supuesto que tienen una política distinta para cada cosa, que ahora vamos a hablar de eso, pero les quiero decir que, fíjense, las universidades no cumplen la función de la transmisión cultural. En Buenos Aires había una sola, que era la de Palermo, que tenía una maestría en administración cultural. Pero no existen las carreras vinculadas a la cultura. ¿Por qué? Porque América Latina tuvo una característica importante, como fue el producto del nacimiento de choques de grandes sociedades. Desde el inicio hasta ahora no logró una síntesis. No tiene lograda una síntesis. Cada vez que aparece un caudillo popular en algún lugar de América Latina, habla el mismo lenguaje que el caudillo popular del siglo XIX, que el caudillo popular del siglo XX, habla de América Latina como la patria grande, con los valores justicieros que tiene el pueblo latinoamericano, que mantuvo siempre, que aparecieron en la Revolución Mexicana, que se ejecutaron en la Guerra de la Independencia, que después de eso, durante varios, 2 siglos, estuvieron permanentemente presentes cada vez que una revuelta conmovía el orden constitucional de algún lugar. Entonces, tomar conciencia como primer parte, por eso dije vamos a volver al punto donde nacíamos, y tomar conciencia para poder ser activos conscientes del futuro de nuestro pueblo. Por la cultura pasa todo. Fíjense ustedes cuando miren la televisión. La cultura norteamericana es absolutamente consciente de esto que nosotros estamos diciendo. La cultura del yo, del individualismo, de que el hombre solo es el que resuelve todos los problemas,
el pueblo no existe, el sujeto colectivo está ausente de los valores. Desde la época de las películas de cowboy que nosotros veíamos hasta Rambo, es uno solo que vence a un ejército entero. Ahí se están transmitiendo valores. Se transmiten valores en las permanentes películas, las propagandas, se están transmitiendo valores de cómo tiene que ser la sociedad. Esos no son nuestros valores. En América Latina no existieron Rambos, existieron caudillos, desde México hasta acá, y caudillos populares. Una vez, en pleno 1910, el periodista norteamericano John Redd, que era un hombre de ideas de avanzada, que después estuvo en la Revolución Rusa, escribió un libro famoso, 10 días que conmovieron al mundo, y presenció la Revolución Mexicana. Entró a México y vivió como periodista cómo era la Revolución Mexicana. Y entonces se habían producido del lado de Estados Unidos esos famosos asaltos a las estancias ricas, y venían caballadas de cowboy, mataban a todos, se llevaban todo el dinero, la familia, las niñas lindas, y se iban. Se cruzaba la frontera y se veían caballadas con humaredas, con ametralladoras, que mataban a todos, se iban. Y entonces le pregunta un yanqui a John Redd, ¿qué diferencia hay entre los dos? Es lo mismo. Y John Redd le dice, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que está dentro del alma del mexicano es un espíritu justiciero, es otra cultura. Entonces, si desde afuera lo mismo, en el alma del hombre era otra cosa. En un lado se estaba cometiendo un acto de bandidaje colectivo, en el otro lado se estaba produciendo una revolución cultural. Fíjense hasta dónde la cuestión de la cultura es clave, fundamental, mucho más importante que muchas ciencias sociales, porque el hombre toma conciencia, vuelvo a decir, de dónde está y hacia dónde va su sociedad. ¿Qué es? ¿Dónde está ubicada su sociedad? En este momento tenemos en el panorama, digamos, ideales no expresos, porque uno, si mira la televisión, los noticieros nocturnos internacionales, se pregunta, ¿para qué pelean ellos? ¿Por qué es esta lucha tan sangrienta? Y eso de terminar una batalla, agarrar a un norteamericano, poner así bien en la televisión y pasarle el degüello, eso no es solamente un acto de guerra, eso es un mensaje, como diciéndole al enemigo, acá estamos nosotros haciendo cosas que ustedes en un momento nos hicieron. O sea, se está viniendo una oleada de respuestas todavía medio incoherentes, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Bueno, los pueblos tienen religiones, y las religiones son actos de fe. Pero eso eso decíamos la vez pasada, el acto de fe, vuelve difícil el diálogo de las culturas.
porque antes, cuando se ponían a discutir los norteamericanos con los rusos cómo iban a solucionar el problema de Corea o cómo iban a solucionar el problema de Vietnam o el de los misiles de Cuba o cualquiera de los conflictos que se desataron durante la Guerra Fría, había un teléfono donde el presidente de Estados Unidos hablaba con el jefe del Kremlin. ¿Pero por qué pasaba eso? Por lo que decíamos recién, porque las dos ideologías eran hijas de una cultura, que era la cultura de la enciclopedia, cuyo uno de los primeros capítulos, y empezaron con los ingleses, luego siguieron los franceses, y se hizo una ideología de 3 o 4 siglos de discusión para que se produzca primero la revolución de Cromwell, luego la revolución francesa, la independencia norteamericana, etcétera, y luego la emancipación sudamericana. Ahora, estos hechos tenían la característica de que la ideología se sabía lo que el otro estaba pensando. El liberal sabía lo que pensaba el comunista, lo había leído, conocía lo que le iba a contestar, y el comunista sabía lo que el liberal le iba a pedir y hasta sus pretensiones. Entonces las negociaciones eran más fáciles porque los técnicos las preparaban y decían: bueno, aflojamos hasta acá, damos esto nos damos. Pero ustedes saben lo difícil que es sentarse a negociar en nombre de los dioses. Es imposible. Todavía no se ha logrado eso. Recién ayer se hizo una seria reunión entre Rusia y toda la Unión Europea, porque Ucrania, y está viniendo un frío brutal allá, está sin gas, porque Rusia le cortó el gas. Entonces la Unión Europea se reunió, le pagó todo lo que Ucrania le debía a Rusia, y por primera vez la ortodoxia, que es un bloque cultural encabezado por Rusia, pero que llega hasta Grecia, la ortodoxia se puso a conversar, pero se ve que se discuten cosas concretas. Ahora, cada religión tiene en el fondo, hay una parte de la religión donde tiene un programa humano, llamemos así, una filosofía humana. Supongamos lo que tenemos más cerca, el cristianismo. El cristianismo tiene un montón de mandatos, creencias, fe, todas esas cosas que no nos corresponde como ciencia social a nosotros analizar, pero sí nos corresponde analizar cuando eso se transforma en conducta colectiva, porque cuando se transforma en conducta colectiva es un hecho sociológico, y cuando se transforma en una explosión social es un hecho político. O sea que la religión puede ser que se vaya transformando y tomando otras dimensiones. Pero tenemos que saber cuáles son las bases culturales a través de las cuales el hombre exige una conducta mínima en cada bloque cultural. Entonces, ese puede ser el primer paso del día en que nos pongamos a estudiar eso, como para decir: el futuro mundo no se va a autodestruir, sino que va a encontrar un camino
de diálogo profundo entre las culturas para que el ser humano pueda convivir en el planeta. De lo contrario, imagínense ustedes que la bandera de los yihadistas de decir nuestro lema es o te convertís o te matamos, no es una linda alternativa. O sea que no es una propuesta, digamos, de diálogo pacífico y constructivo, porque no hay alternativa y al mismo tiempo la propia convicción de que el otro se convierte es falsa, porque nadie se convierte de verdad con la pistola en la nuca. Entonces, nos esperan tiempos tormentosos en esos aspectos, pero yo tengo fe en que se vayan estudiando, se vayan tomando científicamente estos problemas y se vayan viendo cómo los pueblos van tomando conciencia de quiénes son y de cómo ir negociando su independencia, manteniendo sus identidades y proyectando su desarrollo sin dañar a la cultura del otro y sin dañar el conjunto del mundo, que es el problema ecológico que no nos toca en este momento, pero que tendríamos que después hablar sobre ese tema porque hay una gran relación para el futuro del mundo que hay que construir entre la naturaleza y la cultura. Entonces, ¿para qué preparar culturalmente? ¿Qué es lo que hay que administrar? Segunda pregunta que hoy hicimos. Los pueblos tienen normalmente una producción cultural cotidiana muy importante. Aunque nosotros no sepamos, los pueblos cantan, escriben poesía, bailan, hacen comidas típicas, tienen creencias propias, han transformado al viejo cristianismo en un sincretismo importantísimo, que es una mezcla de creencias guaraníticas, de creencias africanas, tras el manto del cristianismo. Todos nuestros santos populares, las mayorías son típicamente criollos. O sea, el gauchito Gil. Me decía el otro día un amigo que el hijo había tenido una desgracia, que prácticamente revivía, y me decía: y bueno, doctor, eso es el gauchito Gil y la Virgen de Itatí. Y quedó callado, digo que estaba en falta, y me dice después: y sobre todo Dios, ¿no? Sobre todo Dios. No vaya a ser que se enoje Dios. Pero él creía en lo otro, en los santos creados por el pueblo. Él creía realmente que los que le salvaron a su hijo fueron los cuadritos y las imágenes que él tiene en su casa. Y por supuesto no quiso quedar en falta con el jefe mayor y dijo: y sobre todo Dios, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ir haciendo un proceso de reflexión de que el pueblo latinoamericano es un pueblo que permanentemente está construyendo cultura, y que la cultura nuestra es el producto de todas las culturas que han venido y que se han quedado. No hay una cultura que salió y que fue exclusiva y que fue creada
por los que estamos acá y que después se impuso. No, nosotros somos la síntesis de nuestra propia historia. Es decir, si por acá pasaron cantidades de esclavos durante 2 siglos, cuando digo acá me refiero a toda América, esos esclavos que pasaron durante 2 y 3 siglos le hicieron bailar a toda América, porque el foxtrot tiene un fondo negro, toda la música caribeña tiene un fondo negro, toda la música colombiana tiene un fondo negro, la milonga viene del candombe y el candombe viene del negro. No por eso podemos sacar la conclusión de que los negros dominan el mundo. O sea, la influencia cultural es una cosa, pero nosotros tenemos que saber que somos parte de todas las culturas que han pasado y se han asentado y que se han sincretizado y se han hecho una cosa nueva, un producto nuevo que no es el mismo que llegó, ni es el mismo que estaba, es otro que se produjo de los años de convivencia y conjunción entre todos los elementos que existían. Entonces, nosotros escuché decir, pero la cultura de Brasil no tiene nada que ver con la nuestra. Brasil es otra cosa. Sí, es otra cosa, pero vayan y recorran la ruta 2 y la ruta 14 en la provincia de Misiones a ver cuál es la música que se baila. Y la música que se baila cuando se reúne la gente normal. Porque una cosa, el folclore es la música del pueblo, no es la música que tuvo el pueblo en el siglo XIX. Los pueblos pobres de Tucumán y de Córdoba no se reúnen a bailar zambas, se reúnen a bailar cumbia. Y acá los pueblos de esta zona, de la ruta 14 para allá, bailan el valerón y todos sus derivados. Esa es nuestra música, de ese lado. Y de este lado se baila galopas, polcas y chamamé. Esas Misiones es eso. Y en el medio va quedando como un recuerdo el chotis que trajeron los inmigrantes y que lo dejaron, se prendió. Entonces, todo eso es nuestra identidad. No podemos entrar en que uno sí y el otro no es. Todo. Porque la frontera se caracteriza por algo que hay que entender siempre. Una cosa puede ser una cosa y otra cosa al mismo tiempo. La frontera se caracteriza por eso, por ser una cosa y otra cosa al mismo tiempo. Nosotros no somos Santiago del Estero, que está encerrado hace 500 años, que el último hombre que llegó allá extraño fue el último español que lo echaron. No, nosotros somos una provincia dinámica, de permanente cruce de gente, de crecimiento muy alto, uno de los más altos del país, y por supuesto al movimiento humano va acompañando el movimiento cultural. Entonces nosotros tenemos que administrar ese movimiento. Por eso tenemos que entrar en contacto con los movimientos culturales paraguayos, con los movimientos culturales brasileros de la frontera, porque somos una región que va más allá de los límites de nuestra provincia. Y tenemos que institucionalizar esa realidad, hacer
una institución regional de la cultura, donde sepamos y tomemos conciencia que la región guaranítica, por ponerle un punto de referencia histórico del pasado, está compuesto por todas estas expresiones culturales, en el canto, en la danza, en el teatro, en todos los aspectos culturales, y hasta en la escritura. La poesía que viene del Paraguay no es la misma poesía que viene del Brasil, pero sin embargo todo eso es nuestro, todo eso, pertenecemos a una región, no estamos en una ciudad aislada. Ese paso nomás implica que el que administre la cultura con esa concepción va a elevar el nivel de la sociedad. Porque una cosa es administrar la cultura de lo que se produce en Posadas y otra cosa es ver que somos parte real de esa región y que nosotros no solamente tenemos que administrar eso, sino que tenemos que promover que eso se multiplique y se fortifique, porque ese es nuestro punto de partida. Una América Latina sin conciencia de su cultura está expuesta a las influencias de la cultura más fuerte que tiene todavía América, que es la del Imperio norteamericano. Fíjense lo que ha pasado y cómo esto influye en la política. En las últimas 24 horas antes de las elecciones que se van a producir mañana, tanto en el Uruguay como en el Brasil, aparecieron denuncias infamantes contra los líderes populares que reflejaban este cambio que se está dando en América Latina y que es la mano del imperio que va perdiendo su terrenito del fondo, como éramos antes. Entonces, la cultura, sin la cultura, y cuando se pierda la cultura se va a perder esa batalla. Por eso viene la tercera pregunta. ¿Está asegurada la batalla de la cultura? No está asegurada. Sí está asegurada en el Islam. Sí está asegurada en Estados Unidos. Está asegurada en los ortodoxos. Pero nosotros no, por la sencilla razón de que ingresamos a la historia un poquito tarde. Entramos a la historia porque nos robaron el rey. Cuando cayó prisionero nuestro rey por guerras que se estaban desatando en Europa, entonces nosotros decidimos entrar a la historia. Nos empujaron a la historia, cuando ya España no era una potencia, era una cosa muy débil, que no pudo mandar ejércitos salvo una sola vez, que le fue muy mal, y que la guerra de la independencia, como decía José Luis de Ima, a España en realidad no la echamos, sino que se nos fue. ¿Por qué no pudo volver? Cada vez que quería un refuerzo tenía que recurrir a los indios de la región y a los criollos de la región. O sea que fue una pelea entre americanos realmente. Esto trajo como consecuencia que las potencias emergentes en ese momento, si así pueden llamarse, yo creo que sí, Inglaterra llegó a ser una potencia muy importante, yo diría el primer imperio mercantil, cambia el carácter en el sentido de que el imperio romano y el imperio español, el imperio ibérico, fueron imperios exclusivamente extractores, arrasaban con lo que encontraban y llevaban. El imperio inglés fue un imperio mercantil, establecía centros de comercio
Y a eso acompañó una importantísima introducción de valores culturales. Existe una carta muy importante del delegado de negocios ingleses cuando Rivadavia estaba de presidente de la República y funda la Universidad de Buenos Aires. Informa el delegado inglés al gobierno inglés que en Buenos Aires se está por fundar una universidad y que la cátedra de Economía Política va a tener como bibliografía a Adam Smith. Lo que quiere decir que nos esperan grandes tiempos de prosperidad, decía el delegado. Fíjense ustedes, 1826. Yo no escuché en los últimos 30 años a ningún ministro de Educación de la Nación, ni a ningún ministro de Educación de esta provincia hablar del contenido de la enseñanza. Hablar de decir qué es lo que hay que enseñar. Todos discutimos de que si hay que enseñar de una manera, que si hay que... Ustedes se acuerdan del congreso ese que se hizo en la época Alfonsín, que llegó a la conclusión que en vez de poner un 10, había que poner no, que superó, no superó, para eso discutieron 10 meses. Pero no hubo una posición de decir, este es el fondo del problema y el contenido de la enseñanza es el que tenemos que discutir. ¿Qué es lo que se tiene que enseñar? Bueno, el inglés tenía claro en 1826 acá, y sabía que si los porteños estudiaban Adam Smith, ellos tenían garantizada la presencia inglesa, porque el dominio cultural era mucho más fuerte que el dominio militar. Entonces, aquí se junta el problema de que la difusión y la administración cultural es y va a ser débil si en un momento determinado no se discute junto con la política educativa. Nuestros países latinoamericanos tienen que discutir el contenido de la enseñanza. Nosotros no podemos seguir enseñando en el siglo XXI los programas del siglo XIX. Entonces, y los únicos cambios que se hacen son los cambios tecnológicos. Se ponen computadoras, pero eso no es lo importante. Las computadoras siguen transmitiendo los mismos valores que elogiaba el representante de los negocios de Estados Unidos, de Inglaterra, en 1826. Es decir, este cambio cultural que se está viviendo, porque es importante. Nosotros miramos el mapa de América Latina y ya no es el mismo. Cuando empezamos el curso, la primera vez que me tocó dar mi charla, yo les decía que el mundo había pocas veces que cambiaba de mapas y que América Latina entraba ahora a una época de cambio de mapa y van a cambiar los mapas. No tienen ningún destino los pueblos de América Latina solos, no tienen destino. Ellos han creado, los ingleses han creado repúblicas inviables y ahora completaron esa teoría los norteamericanos diciendo de que existen estados inviables y que como son inviables necesitan el apoyo de las potencias. Es decir, hay solamente dos proyectos:
el proyecto de buscar las integraciones para una independencia cultural y una independencia, por supuesto, económica, con desarrollo, con justicia social e inclusión, o el proyecto que el otro día tristemente escuché a uno de los candidatos, al más joven de todos, de los candidatos a presidente del Uruguay, decir que la posibilidad de Puerto Rico no era una mala posibilidad, es decir, ponerse bajo la protección de los Estados Unidos y elegir solamente el gobernador y que el presidente sea el presidente de los Estados Unidos. Hemos retrocedido 200 años de luchas, de muertos, de batallas, de un montón de cosas que los latinoamericanos hicieron sin ningún tipo de apoyo en muchos casos y con mucho coraje y con mucho sacrificio en varias oportunidades, pueblos enteros que han sido arrasados y han vuelto a levantarse. Bolivia fue hace unos años atrás condonada a la deuda externa por considerarse el país más pobre del mundo, que vivía prácticamente de la dádiva. Era un país de mendigos y tuvo tantas transformaciones que hoy tiene el Estado más fuerte de la América del Sur en comparación con su sociedad, que ha elevado el nivel de ingreso de la población en una forma impresionante y que al mismo tiempo hoy en día está exportando los productos que antes estaban en manos privadas. Es decir, se sigue fortaleciendo como Estado. Se pueden hacer los cambios que hagan una sociedad más convivible, más cristiana en el sentido profundo, no en el sentido religioso, en el sentido humano y filosófico de que el hombre es el hermano del hombre y de que no podemos dejar de que 4 o 5 se aprovechen como en el Paraguay, que el 4% de la población es dueña del 90% de la tierra, transformando eso en un desierto donde lógicamente va a aparecer el narcotráfico, la guerrilla, todo lo que ya está apareciendo en este momento, porque ahí no hay ninguna intención de cambio. Pero eso va a estar sujeto a lo que pase en Brasil y en Argentina. Ahora, tanto Brasil como Argentina van a estar sujetos a su política cultural, van a estar sujetos a que culturalmente se definan, que se vayan habiendo corrientes de transformaciones y afirmaciones culturales. Tuvimos muchas y todas aportaron, muchas ya están viejas. El revisionismo histórico, por ejemplo, fue muy importante, pero ya es una cosa del pasado, ya no es más un tema como para decir esta es la solución. No nos trae una solución para nada, pero sí trajo algo muy importante, destruyó la concepción histórica que escribieron los historiadores ingleses. O sea, la visión inglesa de que los argentinos eran bárbaros y que los ingleses eran los civilizados y que el país estaba dividido en civilización y barbarie, esa visión inglesa se destruyó con el revisionismo histórico, acompañando de una gran documentación donde los bandidos resultaron héroes en muchos casos y los héroes resultaron bandidos. Pero falta todavía somos un país desgarrado. Un país desgarrado es un país que no está completado en su cosmovisión desde el punto de vista espiritual. Entonces está
expuesto a que los medios de comunicación influyan no solamente en su conducta política, sino hasta en sus sentimientos, porque el ser humano está expuesto a la influencia del mundo externo. Permanentemente la vida y la cultura incluye el ir y el venir, el dejarse influir, el influir a su vez. De esa dinámica es la acción cultural, la acción política de la cultura. Entonces, tener una política cultural es tener una política de apertura y promoción de todo lo popular, que es lo más fuerte. Primero, todo lo que el pueblo ha creado en estos últimos tiempos, eso es lo que tiene fuerza y tiene que ser apoyado por el Estado. No si viene una persona y dice, mirá, yo inventé una música que se llama de tal manera, y esta tiene que ser la música que tiene que bailar todo Misiones. Eso es una locura infantil. Cuando Misiones, el pueblo de Misiones, usted va callado a la noche, un sábado, y baila otras cosas y toca otras cosas que ellos mismos han creado. Eso, lo que baila el pueblo, lo que canta, lo que crea, lo que siente, lo que sufre y lo que sueña, eso es lo que hay que promover. Porque eso tiene la fuerza de lo popular, nace de abajo para arriba, es lo que construye la historia. Entonces, ese es el fundamento primero de toda política cultural. Lo demás es adorno. Nosotros podemos traer la Traviata, todos nos emocionamos con la Traviata, pero yo me emocioné mucho más con Legado Regional, porque eso fue buscar los muchachos jóvenes del fondo de Misiones que querían bailar, que querían, se les preguntaba, y de eso vino una fuerza de abajo incontenible. Eso dentro de 2 años hay que repetirlo, y hay que hacerlo con una estadística, y hay que transformarlo, eso en hechos mostrables, y transformarlos en purificarlos, mejorarlos. Para eso estamos nosotros. Pero tenemos que tener una concepción de ir a buscar lo que está creando el pueblo y transformar esa creación del pueblo en una fuerza del Estado. Entonces pueblos y Estados funcionarán conjuntamente. Entonces yo creo que ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es pensarnos siempre como un todo. América Latina en este momento no está viviendo su mejor momento, como por ejemplo hace 1 año o 2 años yo di acá una charla y estaban Lula, estaba Chávez, estaba el Ecuador, estaba Kirchner, todos están desaparecidos de la escena, digamos, menos el de Ecuador, que está callado, que es lo mejor que puede hacer por ahora. Pero, ¿qué quiere decir? Estados Unidos perdió la batalla del Alca. Ustedes se acuerdan que vino acá y quiso hacer de toda América Latina una especie de Canadá, o sea, un continente súbdito de Estados Unidos, donde nosotros le pagábamos los déficits a ellos, y bueno, por supuesto, seguiríamos 200 años más pobres y siempre trabajando para que ellos estén bien. Se rechazó eso, pero a los pocos meses se firmó el Tratado del Pacífico. El Tratado del Pacífico incluye México,
que forma parte del NAFTA, incluye Panamá, Colombia, que por la guerra contra la FARC tiene hace mucho tiempo una especial relación con Estados Unidos, lo saltearon a Ecuador, incluye el Perú, que tiene la característica que siempre, esto va para los indigenistas, encuentra el mejor indio para traicionar a sus hermanos. Todos son inmediatamente, porque son indios, juran por la Pachamama, y después de jurar por la Pachamama firman un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es lo contrario a lo que acaban de jurar. Y Chile, que siempre está buscando cómo salirse de América Latina. Desgraciadamente la geografía no se puede partir, pero los chilenos siempre están buscando exportar esto, exportar lo otro. Viven de la exportación del vino, de la exportación del cobre y de la exportación del pescado. Era la economía de Pinochet. Hasta ahora no han cambiado. O sea, están haciendo lo que hizo en este momento la generación del 80 en la Argentina. Están discutiendo si la enseñanza tiene que ser, puede existir la enseñanza laica. O sea que no existía allí la asistencia del Estado a la educación. Y se decían que eran un país modelo. Acá ciertos políticos argentinos decían eso. Entonces no estamos en la mejor situación, pero estamos librando la batalla. Yo creo que en 3 o 4 años acá se ahonda, va cada vez más para abajo, se profundiza la crisis de Estados Unidos. Se profundiza la crisis de Europa. Se ha firmado un convenio dentro de la Comunidad Económica Europea que es más o menos parecido al que quería firmar Estados Unidos con nosotros. Es decir, los europeos están por trabajar para los alemanes. Es decir, Alemania exige el ajuste y el ajuste. Parece un de la Rúa, pero mucho más poderoso. Por supuesto que Alemania se permite no ajustar, pero todo el mundo tiene que ajustar y Alemania es la que mantiene cierta hegemonía. Y ahora Estados Unidos le ofrece firmar el ALCA, que era con nosotros, firmar con ellos. Y están discutiendo esa cosa. Si firman eso están perdidos, porque quiere decir que van a trabajar para los yanquis, los europeos. Todo esto no tiene ningún tipo de entendimiento, porque no pertenece a ningún partido político, no pertenece a ningún dirigente político, ningún escritor en especial. No, esto surge todos los días de la realidad, de los diarios, de las radios, de los noticiosos que nos informan lo que está pasando en el mundo y de la lucha sangrante que están librando los pueblos. Entonces, estamos en plena guerra, están ocurriendo estos acontecimientos y nuestros cursos y nuestras discusiones de cultura tienen que tomar conciencia que estamos discutiendo nuestro destino y que tenemos la posibilidad que tuvo la generación de Mayo. La generación de Mayo se planteó, habían dos tendencias. Una que quería crear una patria grande que se fue hasta el Titicaca a caballo, encabezada por Castelli, que se fue con San Martín hasta el Perú,
y que quería crear una sola nación de todo, y otra que quería ser una patria chiquitita, con Buenos Aires y la Pampa húmeda, y decía que el mal de la Argentina era la extensión. De esos dos proyectos ganó el segundo, y por eso estamos discutiendo estas cosas ahora acá. Entonces tenemos las mismas alternativas. Si triunfa de la concepción pequeña de que la cultura es una cosa chiquitita, que no tiene las dimensiones latinoamericanas y que no hay por qué difundirla, que es un adorno de la sociedad, como quien se pone una flor en el ojal o una flor arriba de la oreja o en el moño atrás. Esa cultura a lo mejor nos deja contento por un rato, pero nos lleva directamente hacia el fracaso del pueblo. Y si logramos encontrar la participación profunda del pueblo que está creando cultura, es decir, se está creando a sí mismo, está expresando su alma, está señalando el camino, y si eso logramos que se vincule con la política, entonces sí, podemos decir que habremos por lo menos puesto un granito de arena para construir una patria grande, justa, libre, soberana y sobre todo invencible. Gracias.